la República. Entonces tenemos la rama ejecutiva, o administrativo. También se le puede decir administrativo. La rama ejecutiva o la rama administrativa. ¿Por quién está encabezada? Por el presidente de la República. ¿Quién es su cabeza mayor? El presidente de la República. Luego están ¿quiénes? Los ministros del despacho. ¿Cuántos ministerios tiene Colombia? Vayamos nombrando. Me gusta que participen, estas son cosas porque ya es que uno las escucha en las noticias y sabemos ya cuáles son los ministerios. Ministros del despacho. Creo que los ministros de despacho son ministro de salud. Exacto. Educación. Se dice así. Cuando usted entra a la oficina es el despacho del señor ministro. Se llaman así ministros del despacho. Son los segundos en jerarquía a nivel nacional. Ya vamos a ver. ¿Y aquí quién sigue? Otros que tienen una jerarquía altísima en Colombia. Los directores, no, estamos en la ejecutiva. Directores de departamentos administrativos. Y vamos a ver ejemplos, porque con los ejemplos queda más claro, ¿cierto? Directores de departamentos administrativos. Entonces vamos con el presidente de la República a nivel nacional, que encabeza la rama ejecutiva o administrativa. Presidente de la República. ¿Cuáles son elegidos popularmente? ¿Periodos de cuánto? 4 años. 4 años, con las dos excepciones que tuvimos en nuestra democracia colombiana. Ya ahorita estamos a puertas de elegir un nuevo mandatario, un nuevo presidente. 27 de mayo primera vuelta y luego a los 15 días creo que es la segunda vuelta para elegir el presidente. ¿Cuáles son las funciones que tiene el presidente en 4 ramas grandes? Sin entrar aquí a hacer la minucia de qué es lo que hace el presidente en Colombia. Entonces el presidente es jefe de Estado, muchachos. Entonces aquí, jefe de Estado. Él cumple funciones en la República de Colombia como jefe de Estado. Jefe de gobierno. Estamos hablando del presidente, únicamente del presidente de la República. ¿Qué otra cosa se les puede? Estamos resumiendo las funciones que él hace en Colombia. Jefe de Estado, jefe de gobierno. ¿Qué otra? Suprema autoridad administrativa. Cuando ustedes nombran estas funciones, ahí está todo lo que hace el señor presidente de la República de Colombia, Suprema Autoridad Administrativa. Y nos falta una fundamental. ¿Cuál creen ustedes que es? Que es la cuarta. Entonces tenemos la primera, la segunda, la tercera y la cuarta. ¿Cuál es? Perfecto. Comandante y jefe. Y jefe de la fuerza militar o de la fuerza pública. Eso lo vimos, eso ya lo habíamos hablado. De la fuerza porque ahí tenemos que hacer también una acotación importante. Entonces esas son las 4 funciones que cumple el presidente de la República. Dentro de la rama ejecutiva o administrativa estamos en el sector central, el sector más alto en la rama que tiene el poder, esta división de poderes a nivel de Colombia. Entonces cumple 4 funciones: jefe de Estado, jefe de gobierno, suprema autoridad administrativa y comandante y jefe de la fuerza pública. Aquí hay que hacer una aclaración. Cuando yo digo fuerza pública, entonces es importante que lo tengan. Una cosa son las fuerzas militares. Cuando yo digo fuerzas militares de Colombia, ¿quiénes la integran?
Esto es importante que lo tengan claro, muchachos. La policía. Las fuerzas militares de Colombia lo integran. La Fuerza Aérea Colombiana, Fuerza Aérea Colombiana, la Armada Nacional y nuestro glorioso Ejército Nacional. ¿Estamos hasta ahí? Cuando yo digo Fuerzas Militares de Colombia, ahí está la Fuerza Aérea Colombiana, la Armada Nacional y el Ejército Colombiano, el Ejército Nacional, nuestro Ejército Nacional. Esas son las fuerzas militares. Pero cuando yo digo fuerza pública, por eso es la cuarta función, no quiere decir que sean menos importantes, todas son importantes. Pero cuando yo digo la cuarta, comandante y jefe de la fuerza pública, en fuerza pública, ¿quién entra? ¿Cuál nos falta ahí, muchachos? La Policía Nacional. Entonces, cuando yo digo fuerza pública, están las fuerzas militares y está nuestra Policía Nacional. ¿Listo? Esa es la salvedad que hay que hacer ahí. Una cosa son las fuerzas militares, otra cosa son las fuerzas públicas. Cuando yo digo fuerzas militares, está ahí la Fuerza Aérea Colombiana, la Armada Nacional y el Ejército Nacional. Pero cuando yo digo la fuerza pública, la cuarta función, comandante y jefe de la fuerza pública, entra la Policía Nacional. Porque es un organismo totalmente diferente. Lo que pasa es que aquí, por la complejidad del conflicto que hemos tenido estos últimos 53 años, la policía tiene organismos subespecializados para el conflicto y toda esa parte. Pero así está establecido. Entonces, como se dan cuenta, tiene la sartén por el mango. Entonces él puede decir a un ministro declararlo insubsistente, a un ministro del despacho. No me dijeron más ministerios, ¿cuáles son? Nombrémoslos así rápido. Ministerio de Salud Pública, pero ahí le falta. Ministerio de Salud y Protección Social, así se llama. Ministerio de Educación Nacional, todo el que dirige la política de educación, lo que les atañe a los que estamos en este gremio de la educación, los que estamos también en el gremio de la salud, el Ministerio de Salud y Protección Social, el Ministerio de Defensa Nacional, el Ministerio de las TIC, las Tecnologías de la Información y la Comunicación. ¿Qué otro ministerio hay? Ministerio de Trabajo, Agricultura, Ministerio de Justicia y del Derecho. ¿Cuál más? Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, así se llama, Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. ¿Cuál más? Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Cuál más? Comercio e Industria. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, si no me falla la memoria. Ministerio de Cultura, no de la cultura, de cultura, todo el encargado de la política cultural en Colombia, totalmente aparte del Ministerio de Educación Nacional. Esos son temas totalmente, tienen mucha relación, pero cada uno tiene sus políticas independientes, sus lineamientos nacionales. ¿Qué otro nos falta? ¿Cómo? Ministerio de Defensa Nacional. ¿Cuál otro nos falta? Que lo escuchamos todos los días. Ministerio de Vivienda, ya dijimos. Ciudad y Territorio. Ministerio de Justicia y del Derecho. Ministerio del Interior. Todos ellos son gobierno nacional. Entonces son lo que uno conoce como los altos dignatarios del Estado. Entonces están los ministros del despacho. Y luego están los directores de departamentos administrativos. Estos tres son gobierno nacional, encabezados obviamente por el señor presidente de la República. Gobierno nacional. Aquí aparecerían otros más que son las superintendencias, pero en el nivel descentralizado. Superintendencias. En el nivel descentralizado. ¿Qué ejercen funciones de qué? ¿Qué hace una superintendencia? Funciones de registro, supervisión y
control. Enumeremos algunas para que no les sea extraño el tema. ¿Cuáles? Por acá habían dicho una, la SIC, la Superintendencia de Industria y Comercio, la Superintendencia Financiera, antes Superintendencia Bancaria, la Superintendencia de Servicios Públicos, Domiciliarios. ¿Cuál otra? La Superintendencia Nacional de Salud. ¿Cuál otra? La Superintendencia de Notariado y Registro. ¿Cuál otra? Estarían en un nivel descentralizado, pero el gobierno nacional está conformado, rama ejecutiva o administrativa a nivel nacional, por estas tres personas: presidente de la República, ministros del despacho y directores de departamentos administrativos. No me dijeron directores, ejemplos de directores, para que no les sea extraño. El DAPRE, por ejemplo, ¿sí lo han escuchado? Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. Ese es un departamento administrativo que tiene una jerarquía altísima. DANE, Departamento Administrativo Nacional de Estadística. DPN, Departamento de Planeación Nacional. ¿Cuál otro? No, esos son unidades especiales, eso ya es otra. ¿Cuál otro? ¿Cuál otro está en departamentos? Entonces todos ellos son gobierno nacional. Departamento de la Prosperidad Social, el DPS, Departamento de la Prosperidad Social, que maneja todas las políticas sociales del Estado colombiano. Pues todos ellos son gobierno nacional. ¿Cómo se comunican estas autoridades? ¿Por medio de qué? Por medio de actos administrativos. Eso es lo que ellos profieren las 24 horas del día, todos los días, actos administrativos. Y esos actos administrativos pueden ser a su vez, por acá lo habían dicho, por allá lo habían dicho atrás, resoluciones y decretos y resoluciones. Eso es sencillo, cómo se comunica la rama ejecutiva o administrativa a nivel nacional, a nivel territorial y a nivel municipal también, por medio de actos administrativos. Y estos actos administrativos a su vez se dividen en decretos y resoluciones. Ellos están expidiendo siempre, tanto a nivel nacional, a nivel territorial, a nivel municipal, decretos y resoluciones. Cuando una acción de estas no se cumple, un decreto, una resolución, un acto administrativo, ¿qué podemos incoar, qué podemos colocar el ciudadano de a pie, el ciudadano común, para que se cumpla un acto administrativo de una autoridad de la rama ejecutiva o de la rama administrativa, tanto a nivel nacional, territorial o municipal? ¿Qué puede usted como ciudadano de a pie colocar? Eso lo pueden hacer en una entrevista. ¿Tutela? No. Acciones de cumplimiento. Entonces yo puedo instaurar una acción de cumplimiento para que ese acto administrativo se cumpla. Es importante tener en cuenta eso. La tutela ya es cuando se vulneran derechos fundamentales y cuando se vulnera el derecho de petición, que lo vamos a ver ahorita. Preguntas hasta ahí, muchachos. Eso tenemos ahí a nivel nacional. Entonces, esto que quede claro, la fuerza pública, las fuerzas militares, y cómo está a nivel nacional. ¿Cómo estará a nivel departamental? Aquí tenemos el bosquejo a nivel nacional. A nivel departamental, ¿quién encabeza la rama ejecutiva o administrativa? El gobernador del departamento. Entonces tenemos el señor gobernador del departamento de Cundinamarca. Los 32 departamentos que tiene Colombia siempre van a tener un gobernador que es elegido popularmente, ¿cierto? Pero él no se puede salir de la constitución. No es que cada departamento tenga su constitución. Él profiere actos administrativos en su jurisdicción departamental, pero no se pueden salir de los lineamientos centrales, nacionales, institucionales, no se puede salir de ahí. En otras palabras, de la ley, del imperio de la ley y la Constitución Política de Colombia. Pero entonces él produce actos administrativos también todos los días. El gobernador del departamento de Chocó está produciendo actos administrativos todos los días. ¿Y qué clase de actos? Resoluciones y decretos. Está produciendo, que son los más comunes.
Entonces estamos a nivel departamental. Y a nivel de distritos, ¿quiénes están? Y de municipios. Los alcaldes municipales. Entonces los alcaldes municipales están, y ellos que profieren, también profieren actos administrativos. ¿Qué se llaman? Están en una clasificación grande, las resoluciones y los decretos. Cuando se incumple un acto administrativo podemos incoar, podemos impetrar acciones de cumplimiento para que se cumpla esto. A veces el constituyente primario, el pueblo desconoce eso y no sabe qué acción puede tener, a qué puede colocar si se le está vulnerando algo, alguna situación, tanto a nivel departamental, a nivel municipal o a nivel nacional. Eso es importante que lo tengan en cuenta, muchachos. Esa es por eso les decía que en la rama ejecutiva nos demorábamos un poco menos, porque está a nivel nacional, departamental y a nivel de los municipios y de los distritos. Por ejemplo, acá nosotros ¿qué nos cobija? La rama ejecutiva nacional, la Presidencia de la República, obviamente, pero en especial la Alcaldía Mayor de Bogotá, porque es un distrito capital. Hay distritos especiales, distritos turísticos, toda esa parte, pero acá para el caso específico de Bogotá es un distrito capital que tiene su alcalde. Y él está produciendo todos los días actos administrativos, y dentro de esos actos administrativos están las resoluciones y los decretos. ¿Preguntas hasta ahí? Vamos con la rama, nos quedaría la judicial. La rama judicial, muchachos. Y luego los organismos de control, y ahí terminaremos. ¿Cómo está integrada la rama o quiénes forman parte de esa rama judicial en Colombia? Sí. Eso está integrado por jurisdicciones. Entonces vamos a ver la rama judicial. Tenemos 3-4 actores importantes en la rama judicial, que es la Corte Suprema de Justicia. Entonces aquí está. La Corte Suprema de Justicia, que es el máximo organismo de la jurisdicción ordinaria. ¿Qué es eso de jurisdicción ordinaria? Corte Suprema de Justicia. Todos los litigios que tienen los particulares, entre ellos, a nivel civil, a nivel de familia, penal, a nivel agrario, en todos los órdenes del derecho civil, familia, agrario, penal, todas estas temáticas las dirimen esa parte de la jurisdicción ordinaria, y ya vamos a ver cómo está clasificado. Entonces aquí está su máximo organismo, que es la Corte Suprema de Justicia. Luego debajo de ellos, ¿quiénes están? Los tribunales judiciales, tribunales de distrito judicial, perdón. Tribunales de distrito judicial están. Tribunales de distrito judicial están. Entonces está, por ejemplo, el Tribunal de Distrito Judicial de Bogotá y Cundinamarca, de nuestro distrito capital y de nuestro departamento de Cundinamarca. Luego aquí más abajo, ¿quiénes están? Los jueces de distrito, jueces civiles, jueces. Y los jueces, pues hay jueces de circuito, jueces de garantías, perfecto.
jueces de garantía, jueces de conocimiento, jueces de pequeñas causas, jueces municipales y jueces promiscuos municipales. Promiscuos, ¿por qué? Porque conocen de todas las temáticas en un municipio. Por ejemplo, en mi municipio está el juez promiscuo municipal y él conoce de todo. Le llega un problema penal, lo resuelve, le llega un problema administrativo, le llega un problema de cualquier jurisdicción, lo resuelve, por eso se llaman promiscuos. Esa es la escala en Colombia. Pero ¿cuál es el máximo organismo de la jurisdicción ordinaria? Pues el la Corte Suprema de Justicia. Corte Suprema de Justicia, esto es a nivel nacional. Y luego están los tribunales de distrito judicial, los jueces de circuito, los jueces de garantía, de control, de municipales, promiscuos municipales, de pequeñas causas, todos. Luego acá hay otra, no se me puede pasar, ¿cómo se comunican ellos? Tanto estos como estos, los más grandes y los más pequeños. Ellos ya no utilizan actos administrativos como la rama ejecutiva, eso es lo que los diferencia. ¿Qué profieren ellos? Ellos profieren sentencias judiciales, sentencias judiciales. Pues todos estos están profiriendo sentencias judiciales. Y esas sentencias, luego están las sentencias judiciales, están profiriendo todos los días. También aquí hay fallos. Y estas sentencias a su vez se dividen en autos. No autos de vehículos, ¿no? Autos judiciales. Y estos autos a su vez se dividen en autos interlocutorios y autos de sustanciación. Me acuerdo una vez cuando yo estaba en el consultorio de derecho, estaba ya terminando un caso penal que había sido el apoderado del consultorio. Y mi maestro le pregunta a una compañera, bueno, ¿y cómo se comunican los jueces? Y ella dice, pues hablando. Imagínense. Último semestre ya. Entonces, sí, mira cómo cosas también. ¿Cómo se comunican? Por sentencias, por fallos. Eso es lo que a uno lo diferencia de las profesiones. Obviamente que tiene un bagaje, unos conocimientos, pero tiene un lenguaje especial, un lenguaje técnico. Entonces los jueces en sentencias judiciales, esas sentencias a su vez se dividen en autos, y esos autos pueden ser interlocutorios o de sustanciación. Y por acá también hay otros fallos. Entonces ellos se comunican por sentencias, por fallos y por autos. Eso es lo que profiere un juez de la República. Desde el más grande en jerarquía, que es el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, hasta el más pequeñito, que es el juez promiscuo municipal. Siempre está profiriendo eso. Sentencias judiciales, los autos, que a su vez se dividen en interlocutorio y de sustanciación y en fallos. Eso es lo que están produciendo ellos. Hasta ahí complicada la estructura de la rama judicial en Colombia. Hasta ahora vamos con una jurisdicción. Entonces esta es la jurisdicción ordinaria, donde están todas las controversias que hay entre las personas en Colombia, de los 50 millones de colombianos. Esas controversias en lo civil, en lo penal, en lo agrario, en lo familiar, derecho de familia, derecho penal, derecho civil, derecho agrario, siempre se van a dirimir en esta jurisdicción, la jurisdicción ordinaria. De acuerdo a la complejidad de los casos, que no vamos a entrar en materia de decir cuáles casos van para cada uno, pues, sino que tengan el esquema general. Luego está otra jurisdicción, que es la jurisdicción administrativa o de lo contencioso administrativo. Está por acá. Entonces aquí está el Consejo de Estado, y esta es la jurisdicción contenciosa administrativa. ¿Qué conflictos se viven acá, muchachos? Pero antes tenemos que ver cómo está constituido. Entonces está el Consejo de Estado, que es el máximo organismo a nivel nacional. Luego sigue ¿qué? Los tribunales administrativos. Y luego siguen los jueces administrativos, no hay más. Estos jueces tienen la misma característica, la misma
de los jueces de circuito, aquí en esta jurisdicción ordinaria, pero son otro tipo de jueces en otra jurisdicción. Por eso el sistema judicial es un poco complejo. Consejo de Estado, jurisdicción contenciosa administrativa, ¿cómo está subdividida? Tribunales administrativos y los jueces administrativos. Entonces está el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, de Bogotá y Cundinamarca, que es el que tiene asiento pues para los 116 municipios que conforman el departamento de Cundinamarca y el distrito capital. Está esa parte ahí. ¿Qué es la jurisdicción contenciosa administrativa? Todos los litigios que se establecen a nivel nacional entre el Estado y los particulares, o una persona que haga funciones del Estado. A veces hay particulares cumpliendo funciones del Estado. ¿Como cuáles? Unos ejemplos, citemos acá. Recordemos un poquito. Funciones, haciendo funciones del Estado una persona particular. Un ejemplo, muchachos, ustedes han hecho vueltas, diligencias allá. Los notarios, los curadores, los que dan las licencias para construir, ellos cumplen funciones del Estado, pero son particulares, la categoría de ellos particulares, pero están reemplazando, están haciendo funciones del Estado. Por ejemplo, los conciliadores. Cuando yo concilio como abogado entre dos partes para dirimir un conflicto. Los jurados de votación, un ejemplo tan sencillo. Ahí están ustedes ejerciendo una función del Estado. Ustedes son empleados del Estado como jurado de votación. Ahí en ese momento tienen esa calidad cuando están ahí. Pero ya después no, es temporal, es momentánea. Eso es importante tenerlo en cuenta, muchachos. Y así muchos ejemplos más. Notarios, juradores, todo eso. Entonces esta jurisdicción contenciosa administrativa son todos los litigios del Estado con los particulares o de los particulares contra el Estado. Un ejemplo. Los ejemplos ayudan a que los conceptos queden, se haga aprehensión del concepto. Un ejemplo, una demanda contra una institución del Estado. Entonces se va a resolver por la jurisdicción contenciosa administrativa, que su máxima autoridad es el Consejo de Estado. Una demanda, por ejemplo, usted demanda al Estado por algo. Se sintió algo le vulneró sus derechos, pero el Estado entonces va a utilizar la jurisdicción de lo contencioso administrativo. ¿Quién es el que le dice por dónde debe irse? Pues el abogado. Obviamente por eso las personas se preparan en derecho, toda la parte de jurisprudencia, jurisconsultos, y van a orientar al cliente por qué jurisdicción me voy a ir. Luego está la jurisdicción constitucional. ¿Quién es la máxima cabeza ahí? La Corte Constitucional. Y luego está aquí la Corte Constitucional y esta es jurisdicción constitucional. Y en algunas veces el Consejo de Estado de forma residual. Para algunos casos, el Consejo de Estado de forma residual. Pero aquí la principal es la Corte Constitucional. La máxima jurisdicción de la parte de la jurisdicción constitucional es la Corte Constitucional y en algunos litigios específicos el Consejo de Estado. Entonces así está, aquí ya no hay más jueces, aquí no hay jueces a nivel, ni tribunales a nivel departamental, ni jueces en municipio, ni nada. Esta es la máxima instancia. ¿Sí me hago entender? Es importante que ese es el esquema general. Ya vimos cómo se pronuncia por medio de sentencias judiciales que a su vez pueden que a su vez se dividen en autos. Los autos son interlocutorios o de sustanciación, y por el otro lado también están los fallos, que es una forma como se comunican estas autoridades, la rama judicial. Preguntas hasta ahí. ¿Claro esa parte de la rama judicial? Pero tenemos que ver también, hay unos organismos que no son propiamente, están separados, pero forman parte de la rama judicial. ¿Cuáles creen ustedes que son? Uno importantísimo, la Fiscalía General de la Nación. Entonces la Fiscalía pues está por acá, aparte, está aparte de acá, aparte de acá, aparte de acá, pero forma parte de la rama judicial. Entonces por acá está aparte la Fiscalía General de la Nación. Es un organismo totalmente autónomo
que lo elige la Corte Suprema de Justicia, de una terna que envía el señor Presidente de la República, y la Corte Suprema de Justicia lo elige, pues obviamente teniendo unas calidades abogado como el actual fiscal que tenemos, aunque no es penalista, lo ideal es que estuviera una persona, pero pues él no es penalista, pero ostenta el título de fiscal general de la nación. ¿Qué otro organismo? Entonces esto no pertenece a ninguna jurisdicción de esta, pero forma parte de la rama judicial. Es un organismo totalmente autónomo, tiene su presupuesto. No, son organismos de control. Aquí nos falta mencionar otras justicias que hay. ¿Será que esas son las únicas justicias que hay en Colombia? Sistema judicial, la rama judicial, Consejo Superior de la Judicatura, Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, Corte Constitucional. ¿Es el único? ¿Cuál más han escuchado? El Consejo Superior de la Judicatura, que también tiene magistrados. ¿Cuál será la principal función? ¿Cuál es la principal función del Consejo Superior de la Judicatura? Mientras piensan un poquitico, vamos con las jurisdicciones especiales, que también forman parte. Jurisdicciones especiales. ¿Cuál? A ver si recuerdan una. ¿Los indígenas no tienen jurisdicción especial? Claro. Por eso está la jurisdicción especial de los indígenas. ¿Cuál más? ¿No han visto que les dan latigazos y los cogen y todo eso? Pero sí, eso tiene que estar dentro de la Constitución Nacional, de nuestra Constitución Política, pero la Constitución respeta esa administración de justicia específica, especial que tienen, por ejemplo, los indígenas, las 102 etnias indígenas que tiene Colombia. ¿Qué otra jurisdicción especial indígena? Para la paz. Las jurisdicciones de paz, perfecto. Y la JEP. Aquí hay jurisdicciones de paz. ¿Se han escuchado los jueces de paz? Son unas personas que el Estado tiene que tener unas categorías especiales y el Estado les da esa potestad de administrar justicia. Y la famosa JEP, que no es para nosotros, que tiene ahorita un problemita bien importante, que es la decisión de este señor, el señor Santos, ¿cierto? La justicia especial para la paz que sale de los acuerdos de La Habana. Son jurisdicciones especiales que son muy aparte de todas estas, pero forman parte, a su vez, de la rama judicial y la Fiscalía General de la Nación. Esas dos estarían en los organismos, la Fiscalía General de la Nación como un organismo. ¿Cuál es la principal función de la Fiscalía General de la Nación? Ellos son todos los que llevan las investigaciones penales y acusan. El fiscal lo que hace es acopiar una serie de elementos material probatorio, evidencia debidamente obtenida, medios probatorios que estén dentro de la legalidad, dentro del imperio de la ley y la Constitución, y lo presenta al juez. Y dice: señor juez, esta persona cometió un hurto, un hurto, por ejemplo, de un aparato móvil en Transmilenio, y presenta eso, la persona va y coloca su demanda, y el fiscal lo que hace es acopiar pruebas y acusar. Es decir, esta persona es culpable, ¿y quién es el que decide? Así para que conozcan a grandes. ¿Quién es el que decide? Eso ya lo habíamos dicho. El juez de la República. El juez es el que decide. ¿Y cómo decide? Mediante una sentencia, auto o un fallo. Pero el último, me convenció el fiscal de que ese señor es culpable, cometió el hurto, cometió el peculado por apropiación, por ejemplo, cometió la estafa. Todo el elemento material probatorio
está totalmente relacionado con ese hecho y esa persona es responsable, entonces lo acusa y el juez es el último el que dice si esta persona es culpable o no. Pero tiene que vencerlo en un proceso. Eso no es que todo allá, no, es un debido proceso que tiene rango constitucional y se debe respetar y debe estar dentro del imperio de la ley. Por eso a este señor tienen que respetarle. Los abogados van a interponer todos los recursos del caso y tienen que respetarle todo el debido proceso. Tiene que haber en otras palabras, una garantía procesal. Tiene que haber. Porque estamos en ¿qué? Colombia es un Estado social de derechos. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Bueno, muchachos, esa es la rama judicial. Nos quedarían los organismos de control. Ya hablamos de la Fiscalía, que está dentro, no pertenece a estas tres jurisdicciones, pero es un organismo autónomo que a su vez forma parte de la rama judicial, pero no depende directamente, ¿sí me hago entender? Porque él tiene, comenzando que el nombramiento es muy diferente, tiene su presupuesto, puede nombrar gente, fiscales, todo, tiene esa potestad para hacerlo, que la Constitución política le otorga. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Vamos con los organismos de control, que eso sí son, ya ustedes me ayudan con eso porque ya estoy un poquito disfónico. Y eso todavía nos faltaría muchísimo porque esto es un tema que en derecho lo vemos en 2 años, en un año, un semestre vemos Constitucional Colombiano 1 y en el otro semestre vemos Constitucional Colombiano 2 y ahí solo estudiamos el Estado colombiano, fuera de eso hemos estudiado Introducción al Derecho, fuera de eso hemos estudiado Administrativo General, que es todo este tema, que es un tema que me encanta, me fascina ver la estructura política, cómo funciona Colombia. Es un Estado, lástima que algunas personas que lo manejan no son las más idóneas, ¿cierto? Porque el Estado es perfecto, su organización administrativa política es perfecta. Esto fue un Estado para ángeles. Pero algunas de las personas que lo manejan, pues, pero no vamos a entrar en esa discusión. Vamos a ver los organismos de control. Mire, organismos de control. Toda esta actuación tiene unos organismos de control que están totalmente independientes. Entonces vamos a ver el primero, que es vamos a ver la Procuraduría General de la Nación. Todas las CIAs, señor. Profe, y falta explicar lo del Consejo Superior de la Judicatura. Lo del Consejo Superior de la Judicatura, ese es el que administra toda la rama judicial. Eso no lo comenté, se nos quedó eso. Miremoslo antes de pasar, el Consejo Superior de la Judicatura. Está por fuera de estas tres. Esto es Corte Suprema de Justicia, ¿no? Consejo Superior de la Judicatura. Tiene 2 salas, muchachos. Son magistrados también. Tiene 2 salas. Una sala administrativa, gracias por recordarme, y una sala disciplinaria. ¿Quién es el que nos controla a nosotros disciplinariamente? El Consejo Superior de la Judicatura no puede decir, jovencito, le voy a quitar su tarjeta profesional de abogado o lo sanciono disciplinariamente. Entonces tiene 2 salas el Consejo Superior de la Judicatura y son magistrados en la máxima instancia que también forma parte de la rama judicial. Una sala administrativa y una sala disciplinaria. La sala administrativa la conforman unos magistrados de ese consejo que se encargan de proveer toda la infraestructura para todas estas jurisdicciones. ¿Sí me hago entender? Por ejemplo, hay que crear un juzgado de circuito en Villeta. Hay que sacar la casa, hay que arrendar la infraestructura, los computadores, toda la infraestructura, la logística para que la rama judicial funcione. Y la otra es la sala disciplinaria, que es la encargada de hacer seguimiento y en el caso de nosotros los abogados sancionarlos cuando incurren porque los abogados incurren, no en el caso personal, pero sí incurren en bastantes faltas, tanto disciplinarias y cosas complejas, y entonces ahí está el Consejo Superior de la Judicatura por intermedio de la sala disciplinaria. Esa es la parte. Y también hay tribunales a nivel departamental. Entonces se encargan de manejar toda esa parte de la justicia en el departamento de Caldas, de Antioquia y Cundinamarca y así. Vamos a ver ahora los organismos de control, porque ya los veo que están como cansaditos. ¿Sí? No. Vamos con el primero, que es la Procuraduría General de la Nación, totalmente aparte. Entonces
están allá aparte totalmente. ¿Cuál es la máxima cabeza de la Procuraduría General de la Nación? El Procurador General de la Nación. Entonces tenemos organismos de control también, que cumplen un papel importante. Entonces está la primera, que es la Procuraduría General de la Nación. ¿Cuál es la máxima cabeza de ese organismo de control? Y ya vamos a ver la función principal. El Procurador General. Procurador General de la Nación, así se llama la figura. ¿Quién es el actual procurador? Entonces Alejandro ya está descansando. Ya no se vuelve afortunadamente. ¿Cómo se llama? El que trabajó en la séptima papeleta hace años, cuando la Constitución Política del 91, ustedes no habían nacido todavía. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es la principal función? Eso les va a quedar como tarea. ¿Cómo se llama el actual Procurador General de la Nación? ¿Cuál es la principal función del Procurador General de la Nación? Hacer el control disciplinario de los funcionarios del Estado. Fíjense que estoy hablando del Estado, de todo Colombia. Procurador General de la Nación, hay procuradores regionales, departamentales, que se encargan de hacer el control disciplinario. Por eso los funcionarios públicos le tienen mucho miedo a los disciplinarios. ¿Y quién es el que hay que levantarle un disciplinario a un funcionario público? El Procurador General de la Nación o sus procuradores delegados. Eso es importante tenerlo en cuenta. Control disciplinario, el control de la conducta de ese funcionario. Dice que tenemos controles por todos los lados. Y eso está, la creación de la Procuraduría pues tiene rango constitucional y todo, y es una figura de hace muchísimos años. Entonces la Procuraduría General de la Nación. ¿Quién elige al Procurador General de la Nación? No nos acordamos del nombre del actual, ¿quién lo elige? Es elegido por el Senado de la República. El Senado. El Senado, cuando estoy hablando del Senado, es una parte del Congreso. ¿Es la Cámara Alta o la Cámara Baja? La alta, ¿cierto? Entonces el Senado es el que lo elige. ¿Y quién presenta las ternas? Porque eso no sale del azar, digamos, tiene que tener unas calidades como si fuera magistrado de la Corte Suprema de Justicia o de la Corte Constitucional. ¿Quién presenta esas ternas para ser elegido el Procurador General de la Nación? Presenta las ternas el Presidente de la República, el Consejo de Estado, ¿y quién más? Y la Corte Suprema de Justicia. Presenta las ternas, 3 candidatos. Y el Senado coge esas ternas y elige. Fulano de tal va a ser el Procurador General de la Nación. ¿Cuál es la principal función que tiene? El control disciplinario, la conducta, evaluar, y en caso que haya que emitir algún tipo de sanción a los funcionarios del Estado colombiano. Entonces esa es la parte fundamental. Y hay unos pequeñitos en los municipios, que son como los procuradores pequeñitos allá, que son los personeros municipales. Pero no pertenecen directamente a la Procuraduría, sino que pertenecen ¿a dónde?
a la alcaldía municipal. Están los famosos personeros municipales. Ellos pertenecen a la administración municipal, allá a la alcaldía municipal, pero hacen control también de todos sus funcionarios. Y como algo paradójico, el personero municipal que debe tener ser abogado titulado. Esa es una de las paradojas que tiene nuestro Estado colombiano. Mientras que el alcalde puede ser una persona que tenga quinto primaria en un municipio, el personero municipal tiene que ser abogado titulado. No, él tiene la misma jerarquía, él está en el mismo rango del alcalde municipal. No vamos a entrar a las alcaldías en primera, segunda, tercera, cuarta, quinta categoría, no, porque ya es un tema muy... Pero para que conozcan esa figura de los organismos de control de la Procuraduría General de la Nación. Preguntas hasta ahí, muchachos. Carlos Flores, ¿cómo se llama? Mire, ya lo vio, por internet lo vio, ¿no? Bueno, no importa, para eso es útil, claro, pero ¿cómo se llama? Fernando Carrillo Flores, es el actual procurador. Niños, ahora van a la asistencia, ya les voy a pasar la... Sí, no, pero... Y tenemos también acá otra parte importante que es, ya nos falta uno y terminamos, la Defensoría del Pueblo. Si han escuchado el Defensor del Pueblo, también una figura que se crea con la Carta Política del 91, la Procuraduría General de la Nación ya venía desde mucho antes, pero la Defensoría del Pueblo sí se crea en la Carta Política de 1991. ¿Y cuál será la función principal? ¿Cuál es la función principal del Defensor del Pueblo? ¿Cuál creen ustedes que es la principal función del Defensor del Pueblo? Aquí el nombre, los de radiología. Los que están aquí. Aquí se me pasó una cosita, muchachos, en la Procuraduría General. Aquí también es la garante de los derechos humanos para todo el pueblo colombiano. Promulgar, divulgar los derechos humanos. Eso es muy importante tener eso. Entonces, cualquier persona que le estén vulnerando sus derechos, la Procuraduría, por ejemplo, en los municipios, en un municipio pequeño, es garante el personero para que no le vulneren sus derechos fundamentales. Por ejemplo, en caso de que le falte un medicamento, una cirugía o algo, entonces pueden, ahí, porque son derechos fundamentales, la vida, la salud es un derecho conexo con la vida, porque el derecho fundamental es la vida. Pero si a una persona no se le está suministrando un medicamento y la vida está en peligro, puede entablar normal una acción de ¿qué? De tutela. Ojo con eso, ahí la acción de tutela, que eso está en los formatos, no hay ningún complique instaurar una acción de tutela cuando se le está vulnerando un derecho fundamental. En el caso, por ejemplo, un medicamento costoso, que el POS no se lo provee, pero está por encima del derecho a la vida. Pero es la salud, ¿cierto? Entonces yo lo que voy a hacer es que no se me vulnere, que se suministre ese medicamento y que no se vaya a vulnerar la vida porque puede estar en peligro. El derecho a la vida es el derecho fundamental. Y el derecho a la salud es conexo con el derecho a la vida. Por eso se constituye como un derecho fundamental. Entonces es importante tenerlo. Y la Defensoría del Pueblo pues también es un garante de todos los derechos humanos de las personas, de los seres humanos. A veces la gente no sabe y no acude. Eso en cuanto a la parte de la Procuraduría. ¿Y cuál nos queda? Importantísimo. Otro organismo de control. La Contraloría General de la República. ¿Y a dónde va la hojita? Para los de radiología. Entonces aquí nos queda ahora la Contraloría General de la República. Otro organismo de control, entonces tenemos la Contraloría General de la República.
¿Cuál es la principal función? ¿Cuál es la máxima autoridad de la Contraloría? Pues el Contralor General de la República, ¿cierto? ¿Y cuál es la principal función de la Contraloría? Es un organismo de control totalmente independiente, autónomo. ¿Cuál es la principal función? Por lógica lo sacamos. ¿Controlar qué? El control fiscal. ¿Qué entendemos por eso del control fiscal? Cuidar la plática del presupuesto nacional de las obras. Entonces, por eso vemos siempre la Contraloría, los contralores delegados, que a nivel departamental son gerentes, haciendo controles de advertencia. Ojo que esta obra, por ejemplo, en la autopista del Sol, ¿se han escuchado? Ojo que en esta obra hay un sobrecosto de 20.000 millones de pesos. ¿Qué pasó? Eso es importante porque son nuestros recursos. Acuérdense que el Estado colombiano se provee de impuestos y de tasas. Y entonces ahí toda esa plática tiene que verse muy bien reflejada en nuestras obras. Y el Contralor está pendiente de eso. Este hospital, un hospital por ejemplo de tercer nivel, valía 70.000 millones, 80.000, y entonces los sobrecostos ya van 140.000 millones. Entonces el Contralor se pronuncia, hace un control de advertencia, y ellos tienen acceso a toda la información del contratista, toda la parte. Aquí laboran personas muy técnicas, ingenieros, contadores, economistas, abogados, administradores, muy técnicas para decir aquí hay un sobrecosto en esta obra de tanto dinero. Entonces es sumamente importante la función que hace el Contralor. ¿Y cuál otra función tiene él? Todo el control del resultado y la vigilancia de la administración pública. Entonces él vigila que la administración pública esté funcionando a cabalidad en todo el territorio nacional o el territorio colombiano. Es muy importante tener eso. Entonces aquí están los órganos de control, no están adscritos ni vinculados a la rama del poder público, no pertenecen a ninguna rama, ni a la ejecutiva, ni a la legislativa, ni a la judicial, son totalmente independientes, que les dio unas funciones específicas nuestra carta política, de acuerdo, por ejemplo, en el caso del control defensorial, en el caso de la defensoría. Y eso aquí estamos viendo las cosas, la generalidad, lo más grande, lo más. La organización electoral colombiana. ¿Cómo está conformada y cuál es la función? Electoral colombiano. Fíjense que aquí tenemos controles por todo. Es un estado perfecto, la parte administrativa. El problema falla en que en algunos, porque no podemos decir que todos, en algunos de los funcionarios de estas instituciones. Luego, la organización electoral colombiana está conformada por el Consejo Nacional Electoral. ¿Y cuál otra? Estos señores sustentan el título, son magistrados, son 9, Consejo Nacional Electoral. ¿Y cuál es el otro? La Registraduría Nacional del Estado Civil. Consejo Nacional, ¿qué hace? Toda la parte de política de los comicios electorales, la administración de la organización electoral, la personería jurídica de los partidos políticos, toda esa parte lo manejan el Consejo Nacional Electoral. Estas personas ostentan el título de magistrados. Y la Registraduría Nacional del Estado Civil es la encargada de realizar toda la parte de cedulación, tarjetas de identidad, todo el registro, la identificación de los 50 millones de colombianos, la organización de las elecciones, toda la infraestructura, la logística que lleva a hacer todo un andamiaje de este tipo por todos los municipios y los departamentos de Colombia, poder que los ciudadanos ejerzan su derecho al voto y así pues estemos desarrollando la esencia del Estado colombiano como un Estado social de derecho.
Muchachos, les agradezco. Yo sé que es un tema un poco complejo, pero pues la idea es que tengan por lo menos una idea de cómo es la conformación política.